gracias como por los comentarios que hacen aquí sobre la conferencia, la exposición que se hace aquí del tema. Y les agradezco mucho, no solo aquí a los presentes, sino también a los que nos están siguiendo en redes sociales. Bendita tecnología. Encuentro muchas preguntas y un tema recurrente, que es el de la soberanía y el de los principios de no intervención y este tipo de elementos. Bueno, yo creo que particularmente la postura que ha tomado el gobierno mexicano, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido la más aceptada. Bueno, si me preguntan a mí qué es lo que qué posición hubiera tomado yo, bueno, la verdad es que yo tengo un pasado y un presente muy izquierdista. Yo sí soy un poquito más tildado a posiciones un poco más radicales, digamos, y yo hubiera tomado otro tipo de decisión, pero yo no tengo la responsabilidad del Estado, ¿no? Viéndolo desde la responsabilidad de dirigir todo un Estado, que implica no solamente lo que a mí me gusta, lo que a mí me late, lo que yo pienso que es lo correcto, sino que implica sumar voluntades. La política es eso, de una u otra manera. El arte de generar consensos, de poder generar el acuerdo más amplio entre la gente, ¿no? en una determinada sociedad, y una sociedad determinada es demasiado amplia. Decía Gramsci, comentando a Maquiavelo, que el Estado tiene dos formas de legitimarse, ¿no? Y que tiene que combinarlas, es la coacción y el consenso. El consenso tiene que ganarse, tiene que ser la forma básica de llegar a la legitimidad. Y en ese sentido yo creo que es la forma, la postura más adecuada la que se toma en torno a Venezuela, respecto al tema de Venezuela, el de decir, no es una neutralidad, ojo, no nos perdamos. La aplicación de decir, hay que buscar que las partes dialoguen, de resolver esto de manera que haya un diálogo entre las partes, no es una neutralidad así boba, no es una neutralidad así como la quieren presentar los escuálidos. Los seguidores de los escuálidos aquí lo quieren presentar como que fuera una cosa ridícula, ¿no? En tiempos de la globalización hay que tomar postura. Sí, tomar una postura no es tomar A o B. Tomar una postura puede ser A, B o C, o incluso D o E o F o G. Hay alternativas, el mundo no es bipolar. Desde ese punto de vista, a mí me parece que México lo que tiene que hacer más correcto, porque ojo, la política exterior se construye siempre, y eso metámoslo bien en la cabeza, no importa si es Estados Unidos, si es Rusia, si es Cuba, si es el reino del Tíbet, la nación que ustedes me digan y manden, la política exterior siempre se construye de adentro hacia afuera. Se construye en función de la correlación de fuerzas interna. Todo gobierno va a construir en función de lo que le está respaldando. Si México adopta una posición de hay que buscar el diálogo en Venezuela, no hay que meterse en favor de uno u otro, sino buscar que sean los propios venezolanos, es imagínense lo que podría pasar si México si adopta el torpe recurso de decir, pues si no hay más que A o B, adopto A o B. Si escogiera entre alguna de las dos, es de una u otra manera abrir la puerta a que en un futuro estas mismas fuerzas internas que le son opuestas al gobierno puedan ir y exigir a otro gobierno, pedirle a otro gobierno, rogarle a otro gobierno
que venga e intervenga en México. Lo que México está haciendo es poner un presente. Yo voy a tratar al mundo como quiero que me traten a mí. Es una forma de respeto básica en toda nación, y es, digamos, como que la posición que se está asumiendo. No es una posición neutral, no es una cosa así de simplona, es una cuestión bastante más compleja. Dos, les decía, la política exterior se construye de adentro hacia afuera. Es cierto, en México rige algo que es la doctrina Estrada, y que es una doctrina que está inspirada en la política del presidente Wilson de Estados Unidos, que en Estados Unidos Wilson propuso una doctrina de no intervención, no imperialista, y es una política similar a que en su momento tuvo Lenin durante la Revolución Rusa. Él también lo que planteaba era, los pueblos deben tener su autodeterminación. No es una cuestión de que una tercera potencia venga y se intrometa en los asuntos de aquella nación, de una nación extraña. No. Los asuntos de cada nación deben resolverse de manera interna. Esto es lo que promueve la doctrina Estrada. Y les digo, no es una doctrina aislada, existieron antecedentes en el mundo, ya hay posturas que han buscado de una u otra forma combatir un poco el imperialismo, combatir un poco el avance de los imperialismos con este tipo de posturas. Claro que la de Wilson no era tan ingenua, ¿no? Él buscaba fortalecer la posición americana para después que Estados Unidos se abalanzara en el siglo XX contra América, ¿no? En su zona de influencia, ¿no? Es una cosa, tampoco debemos ser ingenuos. De la misma manera, la aplicación de la doctrina Estrada en México depende de la correlación de fuerzas. Nunca ha sido la misma. Si nosotros vemos cómo fue la aplicación de la doctrina Estrada durante los gobiernos de Cárdenas, la comparamos en el periodo cardenista o en el periodo de López Portillo y de Luis Echeverría, nos vamos a encontrar con diferencias diametrales, o incluso en el de Díaz Ordaz. Vamos a encontrar diferencias diametrales en cómo se aplicaba la doctrina Estrada a cómo se aplica hoy. Nosotros vemos que hay un sentido real de inscripción en el frente antifascista. Cuando Cárdenas abre las puertas a los refugiados españoles, hay esta postura de defender a México de las posturas fascistas que estaban avanzando en Europa, y en América tuvieron muchos seguidores también, ¿no? Aunque en México solamente hubo una organización que realmente fue fascista y que hoy está reviviendo, por cierto, eso es lo que más me asusta. Solamente hubo una organización fascista, sí tenía que detenerse, sí tenía que cortarse ese cuajo, sobre todo por las simpatías de la Alemania nazi con el gobierno con el dictador Francisco Franco. Hay que tener claro que ese era el objetivo, ¿no? Era un objetivo muy claro y muy nacionalista en esos términos. En cambio, si nosotros vemos los últimos 3 gobiernos nacionalistas o llamados del nacionalismo revolucionario, que fueron el de Díaz Ordaz, el de Echeverría y el de López Portillo, si nosotros vemos cómo se construía la política interna era de persecución a todo lo que oliera izquierda. Díaz Ordaz se atrevía a decir que había un complot comunista detrás del 68. No nos olvidemos de ese detalle. Echeverría, según lo que ha revelado Proceso, era informante de las agencias. El famoso Lisenco era informante de las agencias Litempo, sí, perdón. Lisenco era un científico. Sí, era otro completamente. Litempo era completamente el informante de las agencias norteamericanas, ¿no? Había esta proclividad de el gobierno mexicano
a lavarse la cara ante el mundo aplicando la doctrina Estrada. O sea, le dimos refugio a los exiliados de todas las dictaduras, de todos los golpes militares, de lo que los argentinos llaman los gobiernos gorilas. Todos los golpes de Estado que ocurrieron en América del Sur durante esa época, México era el refugio. Chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos, bolivianos, guatemaltecos, que fueron los primeros, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, todos aquí encontraron un refugio en México en aquella época, en los 60s y 70s. Pero no se nos olvide, esta era la cara que le daba México al mundo como un gobierno de democracia. Internamente era la persecución a la gente que tenía las mismas posiciones. O sea, aquí se protegía a los seguidores de un gobierno socialista como el de Salvador Allende, que fue apoyado también por los comunistas, e internamente todo lo que oliera a socialdemocracia y todo lo que oliera a comunismo era perseguido. Y hay historias de terror en cuanto, las hemos sacado poco, que realmente no son muy distintas de lo que ocurrió en los gobiernos militares argentinos, no son muy distintas de las formas de represión que se ejercieron en México. Todo aquello de los vuelos de la muerte y de las desapariciones forzadas para tortura, bueno, hay organizaciones que desde los 70 lo están denunciando y lo están hablando de que en México ocurría eso también aquí. Aquí ocurría. Así es, al menos desde 69 se sabe que esto ocurría. Antes también había, pero no hay un registro tan amplio, al menos en la actualidad. Vean cómo se ocupa, cómo la doctrina Estrada sí ha tenido sus variaciones. Sí, desde Salinas prácticamente se metió en el cajón del desahucio a la doctrina Estrada y hasta hoy se está sacando. Pero vean, se hace en función de la construcción de un Estado. Ya les decía, sí, yo prefería una postura del gobierno mexicano más radical, pero yo entiendo que no se puede tener esa postura, porque uno es abrirle la puerta a que nos hagan lo mismo eventualmente. Y hay que entenderlo. Ahorita el juego geopolítico, al menos en América Latina, es muy perverso. Estamos en un momento de reflujo de los movimientos revolucionarios, de reflujo de los gobiernos de izquierda, los Bolsonaro, los Macri, se me olvida el nombre del argentino, están avanzando en América Latina. Si el gobierno mexicano, si este gobierno de izquierda mexicano no es hábil, no es lo suficientemente inteligente, tenemos el gran riesgo de incurrir en ese tipo de situación. Esa es una amenaza real, y más con un gobernante como Trump, ¿no? Estados Unidos, no vayamos más lejos, Estados Unidos es la muestra de que los gobiernos de derecha más reaccionarios están en contra están abalanzándose, están avanzando y están haciendo retroceder a las izquierdas. Por más que no comulguemos de todo con un gobierno como el de Obama y haya tenido expresiones imperialistas, hay que reconocer que era menos de derecha que lo que es hoy un gobierno como el de Trump. Eso hay que tenerlo claro. Digamos, ese gobierno como el de Obama es la izquierda de Estados Unidos, es lo que tienen como izquierda allá. Y es lo que un gobierno como el de Trump ha estado intentando destruir. Y es lo que si nosotros nos aconejamos, perdonadme mi francés, si nosotros nos pendejeamos, eso es lo que nos va a pasar. Si el gobierno de López Obrador no toma este tipo de política, nos viene este tipo de amenazas enfrente. Y la otra, si de manera interna no se construye este tipo de política, seamos claros, este gobierno llegó por una alianza muy amplia. Hay gente como nosotros que tiene posiciones más de izquierda. Aquí habrá gente que tenga una posición de izquierda más que de otra, ¿no? Más radicalosa. Sí, existe en todos lados. La política es pluralidad, ¿no? Eso de que las izquierdas tienden a separarse, digo, también las derechas, ¿eh? O sea, todo el mundo en política tiende a fragmentarse. Eso no es nuevo, ni tiene por qué sorprendernos. El chiste es cómo generamos consensos que nos permitan avanzar.
Y este gobierno llegó porque pudo avanzar, tanto con actores como los sociales, como nosotros, como el Buzón Ciudadano, como con actores más reaccionarios como Alfonso Romo. No nos hagamos. No, es un frente muy amplio. Eso es lo que posibilitó que pudiéramos hoy tener un gobierno de izquierda. Y lo podemos apoyar y todo eso, pero hay que tener claras las cosas. Hay todo este abanico de intereses. Y si nosotros adoptamos posiciones más reaccionarias, pues aquellos van a ponerse en contra. Y si adopta posiciones más hacia ese lado, pues nosotros vamos a saltar. Nosotros vamos a ser los primeros en saltar si se condena a Venezuela, ¿no? O si se condena al gobierno si se condena al gobierno democráticamente establecido, muchos de nosotros vamos a ser los primeros en saltar. A lo mejor los romos se sentirán muy beneficiados, se sentirán muy empoderados, como ahora dicen, pero hay de alguna manera que equilibrar. Esta es una posición muy concreta, muy específica y que responde tanto a la correlación de fuerzas internas en México como a lo que ocurre en el mundo. Desde ese punto de vista, a mí me parece la posición perfecta. Y ojo, insisto, no es una neutralidad simplona, absurda. Es una postura de diálogo, de ser factor de diálogo, de ser constructor de un acuerdo entre las partes. Esto es lo que realmente ha hecho México al colocarse así. Y es para mí lo que se tendría que buscar, no solamente por México, sino incluso por otros gobiernos en América Latina y en el mundo, es realmente la posición que debería prevalecer, la de la construcción del diálogo, ¿no? Porque esta gente está tan embravecida en su fanatismo reaccionario que no quiere ni siquiera diálogo. Esto es lo que están diciendo, ¿no? Ya quieren la intervención. O sea, es una posición realmente irracional, la verdad, la que hay. Y es lo que hay que evitar, este tipo de posiciones extremas.